Muy bien, pues buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bendecidos, gracias a Dios porque podemos estar aquí el día de hoy reunidos. Gracias que hay niños que pues son instruidos en la palabra del Señor, parte de la enseñanza, de la reflexión del día de hoy sobre esa instrucción que tuvo Timoteo desde su niñez. Y pues aquí están justamente los niños recibiendo instrucción desde pequeños, ¿no? Qué gozo que los niños puedan ser instruidos desde pequeños. Muy bien, hermanos, pues la reflexión del día de hoy está basada en Segunda de Timoteo, capítulo 3, los versículos 14 y 15. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Y ¿alguna vez se han preguntado o han dudado de que la palabra de Dios, la Biblia, realmente pueda ayudarnos en cada una de las situaciones por las que pasamos, en cada una de las necesidades que tenemos, en el dolor, en el temor, en la incertidumbre, ¿no? Ha pasado por nuestra mente el decir, pues yo no creo que aquí en la Biblia haya respuesta para todo. La Biblia no tiene respuesta para cómo me estoy sintiendo el día de hoy, para mis anhelos, para lo que estoy pasando, ¿no? Si piensas que la Biblia no te da respuestas, significa que está incompleta, que es insuficiente, ¿no? ¿Has llegado a pensar si la Biblia puede ayudarte en tus relaciones, en tu vida de fe, en tu día a día? En tu día a día, ¿no? Si alguna vez has pensado que la Biblia no tiene lo que necesitas, que no encuentras respuesta, y crees que la Biblia no te responde, y que puede llegar a tu mente el pensar que a la Biblia le falta algo, ¿no? O que está incompleta, que no tiene respuesta para cómo te sientes, tal vez para una enfermedad, estar cuidando a un familiar, una falta de empleo, ¿no? ¿Para qué nos da respuestas la Biblia? ¿Sí? Vamos a orar, hermanos, para poner en manos del Señor este tiempo. Bendito Padre, le damos a usted la honra y la gloria y le pedimos que su Santo Espíritu sea el que hable a cada uno de nuestros corazones, Señor. Que su Santo Espíritu sea el que nos edifique, Señor, nos confronte y nos permita tener claro, Señor, la suficiencia de su Escritura. Gracias, Padre, que lo podamos vivir todos los días. En el nombre de su Hijo Jesús oramos. Amén. Pues sí, podemos llegar a tener este pensamiento, ¿sí? De algo le hace falta, no encuentro respuesta en la palabra, ¿sí? ¿Y qué hacen? Acuden a otras cosas. Y pueden ser respuestas que buscan respuestas en cualquier otro lado. En la astrología, en ideologías, en algún influencer, ¿no? En búsqueda de filosofías, energías, en sentir, en tener esa sensación de pues, esa búsqueda de emociones, ¿no? De manifestaciones, de experiencias, en alguna otra opinión o lo que la cultura diga que funciona, ¿sí? Y estas prácticas extrabíblicas pues pueden poner en duda la palabra de Dios, ¿no? Podemos llegar a caer en duda. Y acompáñenme ahí, por favor, en sus Biblias a Hebreos, que está ahí cerca de Segunda de Timoteo, Hebreos 3:12.
es un versículo que nos confronta, ¿no? Y nos advierte. Hebreos 3:12, el pastor lo comentó hace una semana en su mensaje, pero él hizo referencia a Proverbios. ¿Qué dice Hebreos 3:12? ¿Es insuficiente o somos incrédulos? Tenemos duda en nuestro corazón. Y esta advertencia de Hebreos 3:12 es bastante fuerte, hermanos. ¿Por qué? ¿Qué dice Hebreos 3:12? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. ¿Sí? ¿Qué significa? Cuando hay incredulidad, duda en nuestro corazón, nos va a llevar a la desobediencia. Dice ahí, la incredulidad lleva a la desobediencia. Y después de la desobediencia viene la rebeldía. Primero empiezas no obedeciendo porque dudas que la Biblia sea suficiente, ¿no? Y después dices, no, yo sí creo que está incorrecta, que ya no está actualizada para lo que estamos viviendo el día de hoy. Caes en rebeldía y después a apartarte de la fe, ¿sí? A apartarte de la fe. Entonces, cuidado, hermanos, de tener duda en nuestro corazón. Pablo, aquí en Colosenses 2:8, dice que mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, ¿sí? Entonces, el problema no es que la Biblia sea insuficiente, que no tengamos respuesta. La Biblia tiene respuestas. Pero ¿qué pasa? Muchas veces o en ocasiones están las respuestas allí, pero no la leemos lo suficiente, ¿sí? No le invertimos tiempo, no la estudiamos, no meditamos, ¿sí? En el curso que hoy terminamos, el de Cómete este libro, es parte de lo que vimos a lo largo del curso, ¿sí? No nos gusta lo que leemos, ¿sí? ¿Por qué? Pues ahí dice, no dejen de congregarse, aprovecha el tiempo, no te unas en yugo desigual. Dices, pues mejor no la leo, ¿no? Mejor me brinco esa parte, ¿sí? No escuchamos porque estamos distraídos, así como dice aquí en su boletín, ¿no? Dice su boletín, en un mundo lleno de voces, opiniones y confusión, queremos buscar otras cosas, ¿no? No obedecemos lo que Dios ya ha dicho, ya sabemos lo que Dios nos manda en su palabra, pero no obedecemos y pensamos que no nos da respuesta, ¿no? Y la respuesta ahí está y yo creo que la sabemos, pero no obedecemos, no queremos obedecer. Y la otra, lo que estamos buscando es que la Biblia confirme algo que ya en nuestro corazón hemos decidido, ¿no? Ya no estamos consultando la palabra, ya no vamos por una respuesta, sino lo que queremos es que confirme lo que yo quiero, ¿sí? Y aún más allá, no descubrir la verdad, sino querer tener razón. Y si hay algo que está en contra de lo que yo pienso, pues lo descarto y digo, no hay respuesta, ¿no? Y ahorita con el tema que estamos viendo de la geopolítica en el mundo, ¿no? A veces buscamos y queremos forzar un versículo para meterlo en lo que está pasando el día de hoy, ¿no? Escuchamos de la guerra en Irán, pues nos vamos a Ezequiel 37, 38 y ahí está profetizado, ¿no? ¿Y qué hacemos? Estamos buscando la respuesta que nosotros queremos, ¿no? Entonces, cuando el cristianismo se mezcla con ideologías
políticas y se presenta como si el reino de Dios dependiera de lo que pasa en el mundo, pues ya estamos haciendo una incorrecta interpretación y yendo a la Biblia de manera incorrecta, buscando una respuesta que no es su propósito darnos, ¿sí? ¿Qué dijo el Señor Jesús ahí en Juan 18:36? Dijo: mi reino no es de este mundo, ¿sí? Mi reino no es de aquí. Los cielos nuevos y la tierra nueva no van a estar en Sydney o Nueva York o en Londres, ¿no? Entonces, a veces tenemos ese error de querer forzar lo que pasa en el mundo con algún versículo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la respuesta al origen del conflicto que estamos viendo, hermanos? Pues el pecado. El pecado es el origen del conflicto. La gran crisis que estamos viviendo en el mundo es el pecado, ¿sí? Y ahí, ahorita que leamos 2 de Timoteo 3, justamente el apóstol Pablo le advierte a Timoteo sobre esos hombres que los evite, ¿sí? El conflicto está en el corazón de un hombre caído. Entonces, regresando a la pregunta, pareciera que la Biblia no me da respuesta, que no dice nada de lo que buscamos o de lo que queremos también, ¿no? Pero no es que la Biblia no tenga respuesta, sino lo que está apagado es nuestro corazón, ¿sí? Entonces, también a veces vamos a la Biblia buscando respuestas que la Biblia, su propósito no es darlas, ¿no? Por ejemplo, algún doctor, doctora, pues aquí no va a encontrar en la palabra cómo practicar una cirugía, ¿no? La Biblia, aunque contiene la historia, no es como tal un libro de historia, ¿no? No es un libro de física, no es un libro de filosofía, ni de medicina. Entonces, aunque suene absurdo, suene raro, a veces vamos a la Biblia con esa intención de querer que nos responda cosas que no fueron su propósito responder, ¿sí? Entonces, es como cuando con nuestro teléfono celular o nuestra computadora, ¿no? De repente se calienta mucho, está muy lento, ¿no? Lo saca de las aplicaciones y ¿qué dicen? Ese teléfono ya no sirve, ¿no? Pero ¿qué? Ahí le han estado llegando advertencias de tienes que actualizarlo, ¿no? Tienes que bajar la nueva versión, ¿no? Tienes que irte a configuración y hacer alguna limpieza. ¿Lo hacemos? No. Y llegan las advertencias de que lo actualicemos y ahí lo dejamos. Y decimos, el teléfono no sirve, ya el teléfono no sirve. Pero no es problema del teléfono, ¿no? Sino del usuario, ¿sí? De nosotros que no le estamos actualizando o haciendo el mantenimiento que requiere, ¿no? Lo mismo pasa con la Biblia. No es problema de la Biblia. Y aquí nada más aclarar, la Biblia no necesita ninguna actualización, al igual que el teléfono, ¿eh? La Biblia no necesita actualizarse al siglo XXI, ¿sí? Es problema del usuario, ¿sí? No, ¿por qué? Porque no actualizamos la Biblia en nuestro corazón. Tomando la referencia del teléfono, no actualizamos la palabra en nuestro corazón. No abrimos las aplicaciones de la palabra, ¿sí? Las herramientas que ya nos dejaron. No la dejamos limpiar la basura que se va metiendo en nuestra mente. Así como cuando nos pide que limpiemos el celular, ¿no? No permitimos que vaya limpiando nuestra mente de todo aquello que vamos siendo influenciados. Por eso dice Romanos, ¿no?
que renovemos nuestro entendimiento y no permitimos que reinicie nuestra manera de pensar. Entonces, culpamos a la Biblia, pero el problema es el usuario, ¿sí? El que necesita actualizarse somos nosotros, hermanos. La palabra ya tiene la verdad, las respuestas y la dirección. Y no es un conflicto de que le haga falta algo, sino de nuestra desconexión. Estamos desconectados de la Biblia. Cuando usted actualiza el teléfono, requiere datos o una red, ¿no?, de Wi-Fi para que se pueda actualizar, ¿sí? Pero si está desconectado no lo puede hacer. Al igual en la Biblia, si estamos desconectados no vamos a poder recibir instrucción, ¿sí? Y vamos a terminar preguntando, pues yo creo que le faltan cosas a la Biblia, no me da respuesta a lo que necesito, ¿no? Entonces, vamos ahora sí a 2 de Timoteo, hermanos, para ver cuál es esa instrucción que el apóstol Pablo estaba dando a Timoteo, su discípulo. 2 de Timoteo, hermanos. Dice: Segunda de Timoteo 3, 14 al 15. La vamos a leer, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, ¿sí? Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el principal objetivo de la palabra? ¿Cuál es la respuesta que encontramos en la palabra? La Biblia es suficiente para qué cosa, ¿no? Y que cumple completamente a cabalidad. Aquí lo dice, ¿sí? Aquí lo dice, ¿sí? La principal respuesta de la Biblia es lo que vamos a ver a continuación, hermanos, que cumple a plenitud, de manera suficiente. Entonces, la Nueva Traducción Viviente dice, pero el versículo 14, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Entonces aquí el apóstol Pablo, el llamado de Pablo a Timoteo era mantenerse firme, porque si vemos aquí en el versículo 14 le dice pero, ¿sí? En 3:14, y un poco antes en el 3:10 también le dijo pero tú, haciendo ese contraste. Y en el capítulo 4 ahí en el versículo 5 también le dice pero tú qué, ¿no? Y vamos a leer el contexto de allí vamos a leer en el capítulo 3 versículos 1 al 5, si me acompañan ahí en sus Biblias. Le voy a dar lectura. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita. Y es lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, en la guerra que vemos, ¿no? En Medio Oriente, que tendrán apariencia de piedad, ¿sí? Pero negarán la eficacia de ella.
Y antes decía, amadores de los deleites más que de Dios. Y nos brincamos al versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Engañando y siendo engañados, hermanos. Entonces, por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, de todo esto que te vas a encontrar, de todos estos hombres, tú apártate, persiste, ¿sí? Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Qué aprendió Timoteo? Timoteo aprendió, pues, principalmente el Antiguo Testamento, ¿sí? Las Sagradas Escrituras dice ahí, ¿sí? El Antiguo Testamento. Pero vamos a ver que esa revelación que tuvo Timoteo lo llevó a su fe en Cristo Jesús. Entonces, la revelación de Dios siempre ha sido suficiente para el momento en el cual estamos viviendo. Entonces, no podemos decir, la Biblia está desactualizada para lo que estamos viviendo hoy. No, la revelación de Dios del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento es Jesucristo. Y Él ya fue revelado, hermanos. No necesitamos más revelación, no necesitamos escuchar cosas nuevas. Cristo ya ha sido revelado, ¿sí? Y Timoteo lo que aprendió principalmente ¿de quién? Dice desde su niñez, de su mamá y de su abuela, ahí en 2 de Timoteo 1:5, dos capítulos antes, de Loida y Eunice, pues fue su formación en las Escrituras, ¿sí? Entonces, aquí un paréntesis, mamás, abuelitas, pues tienen un trabajo enorme ahí, de acuerdo al ejemplo de Loida y Eunice, que desde la niñez lo fueron guiando en las Escrituras, ¿no? Entonces, dice, pero persiste. ¿Qué es persistir, hermanos? ¿Qué es persistir? Persistir implica firmeza, convencimiento, continuidad en medio de la adversidad. A Timoteo, Pablo lo estaba exhortando a persistir, porque se iba a encontrar con todos estos hombres que están descritos ahí en el capítulo 3, ¿no? Hombres malos, pero persiste. El apóstol Pablo le estaba instruyendo para dirigir a la iglesia y le dijo, persiste en lo que has aprendido. Entonces, si la instrucción para Timoteo fue clara, ¿cuánto más para nosotros, hermanos? ¿Sí? ¿Cuánto más para nosotros para vivir la vida de fe? Entonces, en lo que has aprendido y te persuadiste, ¿sí? Se persuadió, estaba convencido. Lo que escuchó, estaba convencido. La instrucción que recibió en el Antiguo Testamento por parte de su abuela, de su mamá y ahora de Pablo, ¿no? Esa instrucción que él recibió fue suficiente para entender que necesitaba de un Salvador, que su corazón tenía que ser cambiado y que tenía que arrepentirse, ¿sí? Entonces, el pueblo judío no puede alegar de desconocimiento, ¿no?, del Mesías, porque el Antiguo Testamento, la revelación apunta hacia Jesús. Toda la Biblia apunta hacia Jesús. Entonces, él tenía que estar convencido, tener esa convicción personal, esa fe firme, probada. No sabemos si a lo mejor Timoteo estaba titubeando, ¿no? Y por eso Pablo lo exhorta, pero le dice que persista en lo que ha aprendido
y en lo que fue persuadido, ¿sí? En lo que él creyó. Y aquí dice, sabiendo de quién has aprendido. De su abuela, de su mamá y ahora del apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, aquí Pablo en estos primeros versículos del capítulo 3, pues describe al tipo de personas que en ese momento iban a amenazar a Timoteo, ¿no? A la iglesia, pero que a lo largo de todo el tiempo han amenazado la paz, que han amenazado la tierra. Entonces, por eso Pablo le dice, pero tú debes permanecer fiel, ¿sí? Debes permanecer fiel. Esto que aprendiste, no lo olvides, permanece en ellas y continúa en ellas. Entonces, hermanos, el Mesías dice que el Mesías vino, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿sí? Si vemos las noticias, pues el presidente del Estado de Israel menciona el regreso de un Mesías, ¿no? ¿Qué dice Lucas 24:44? Dice, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, las escrituras, hermanos, nos enseñan que en Jesús se cumplieron todas las promesas dadas al pueblo de Israel. El Mesías ya vino y vendrá por segunda vez. Entonces, no nos dejemos engañar, ¿sí? Como dice Colosenses, ¿sí, hermanos? Por eso es tan representativo Lucas 24:44, ¿sí? Todo lo que está escrito dice de mí en la ley, en Moisés y en los profetas. Por eso en la transfiguración, ¿quiénes estuvieron? Elías y Moisés, ¿sí? Dando cumplimiento. La venida del Señor Jesús da cumplimiento a todo lo que anunciaba Moisés y los profetas, la ley y los profetas, ¿sí? Pero pues el pueblo, parte del pueblo judío, pues no le recibió. Muy bien. Pues aquí en esta advertencia dice, habrá tiempos y hombres peligrosos en los últimos días, pero persiste tú en las cosas que has aprendido. Pasaremos conflictos, adversidades, hermanos, persecución como en la iglesia de Nigeria, ¿no? Pero dice, persiste tú en todo lo que has aprendido. Y ese también es el mensaje para nosotros. No sabemos en qué momento, pues, cada uno de nosotros recibimos esa instrucción, ¿no? A lo mejor ya de muy grandes, no todos tuvimos el privilegio de ser instruidos desde pequeños, como los niños que ahorita pasaron a sus salones, ¿no? A lo mejor ya de 30, 40, 50 años, ¿no? Pero a partir de que recibimos esa instrucción, el llamado es a persistir, a ser perseverantes, ¿sí? A no titubear, hermanos, en aquello que aprendimos de alguien nos regaló una Biblia, alguien invirtió tiempo con nosotros, ¿no? A persistir, así como a Timoteo, hermanos. Y bueno, Pablo le dice, sabiendo de quién has aprendido. Se refiere a Pablo mismo como mentor, como un mentor piadoso. Y ese también es el llamamiento. Aquellos que ya llevan más tiempo en la palabra, pues el llamado es a discipular a alguien más, a invertir tu tiempo en alguien más, en discipularlo. El Señor te va a dar dirección, el Señor te va a guiar, solo necesita
que rindas tu corazón y que quieras esforzarte, invertir tu tiempo, que eso es algo que nos duele, en alguien más, en discipularlo. Así como Pablo a Timoteo. Timoteo aprendió de dos formas de Pablo, principalmente por la instrucción de la palabra, pero por su ejemplo de Pablo. Entonces, Pablo, ahí dice aquí también que Pablo impuso sus manos en Timoteo para su ministerio, para su ordenación. Entonces, Pablo fue su guía y su mentor, ¿sí? Entonces, es el llamado, hermanos, a instruir a alguien, ¿sí? Y el versículo 3:15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, ¿sí? Entonces, no debemos solamente limitarnos en educar a nuestros hijos moralmente, es importante, pero debemos presentarles a su Creador y a su Redentor, que esa es parte del objetivo de la escuelita bíblica, ¿no? Presentarles a los niños a su Creador y a su Redentor. El mejor regalo a un niño y a cada uno de nosotros es cuando nos presentan a Jesús. Entonces, dice allí: las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que existe, que es en Cristo Jesús. Entonces, no existe más grande sabiduría que la que está en la palabra de Dios. Y el objetivo y la Biblia, para lo que es suficiente, justamente es para eso, ¿no? Para hacernos sabios, para tener la salvación en Cristo Jesús. Esa es la respuesta principal de la palabra. La Biblia es suficiente para hacernos sabios para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esa es la respuesta que la Biblia contesta para salvar nuestra alma, ¿sí? Entonces, podemos tener mucho conocimiento, tal vez doctorados, maestrías, tener mucho conocimiento acerca de muchas cosas distintas, ¿no? Ser expertos en algo, por ejemplo, en cajas automáticas, un buen mecánico, ¿no? Que se vuelve un experto que la conoce, la arma y la desarma, ¿no? Pero no van a tener ningún valor si no somos sabios para la salvación, ¿sí? Voy a leer esto, la temprana inmersión de Timoteo en el Antiguo Testamento fue de suma importancia porque el Antiguo Testamento podía brindar la sabiduría que conduce a la salvación. Desarrollar el entendimiento para saber que se necesita un Salvador. Entonces, esta sabiduría que menciona aquí conduce a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda esa instrucción que recibió Timoteo, dice aquí, de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, hicieron sabio a Timoteo o desarrollaron su entendimiento para que respondiera al Evangelio, ¿sí? Para que respondiera al Evangelio de Jesucristo con fe, ¿sí? Entonces, nuevamente, un judío no podrá alegar falta de entendimiento o falta de conocimiento para no aceptar a Cristo Jesús, ¿sí? ¿Qué está pasando ahora nuevamente con los conflictos? Porque es lo que estamos viviendo, ¿no? Que llevamos 3 semanas con esto. Definitivamente la motivación no es espiritual.
La motivación de la guerra no es espiritual, ¿sí? Que dice, ¿cómo andarán dos, no? Si no estuviesen de acuerdo, ¿no? Están de acuerdo de manera política, ¿sí? De manera política, pero espiritualmente no. ¿Por qué? Porque el presidente del Estado de Israel no cree en Cristo, ¿no? En Irán tampoco creen en Cristo, ¿no? Hay iglesia que se está formando en Cristo. Entonces, y ellos no son pastores o guías espirituales. Entonces, hermanos, tengamos cuidado, ¿sí? No es espiritual, es político, ¿sí? Y el Señor dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Qué fue lo que entendió Timoteo? Pues que se necesita un corazón nuevo y la necesidad de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el objeto y medio de salvación, el objeto y el medio de salvación del pecado y la muerte no han cambiado, hermanos. Solamente Cristo salva. Solamente en Cristo tenemos salvación. Por la fe que es en Cristo Jesús, dice aquí al final del versículo 15, ¿sí? Entonces, tener fe carece de sentido a menos que aquello en lo que tenemos fe, aquello en lo que se deposita la fe, pueda realmente salvar. Por eso dice aquí, por la fe que es en Cristo Jesús. De Cristo es la salvación, de Cristo es la redención, no hay nada más, ¿sí? Entonces, y esto respalda la afirmación de Jesús de que la ley y los profetas hablan de Él. Entonces, esta fe, hermanos, hace a una persona sabia para salvación. Resumiendo, bueno, vamos al Salmo 19, 7, 10, hermanos. Ahí en su Biblia, y si no, pues ahí está en la pantalla. Salmos 19, 7, 10. Una porción que se utiliza para la suficiencia de las Escrituras, ¿sí? Salmo 19, 7 al 10. Este es uno de los pasajes en la Biblia más claros acerca de la suficiencia de las Escrituras, ¿sí? Vamos a leerlo. Dice, la ley de Jehová es perfecta, o sea, es suficiente, es completa, que convierte el alma, ¿sí? Que lo regenera, que lo restaura. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. No requiere usted tener maestrías o doctorados, que es bueno, pero dice aquí que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Entonces la misma palabra enseña que es suficiente. ¿Suficiente para qué? Para vivir una vida plena, para vivir una vida bienaventurada, que no significa que no va a haber problemas, que no va a haber aflicciones, eso es distinto, pero usted va a vivir plenamente, ¿sí? Plenamente. Aquí habla claramente al escribir la palabra como que por el cual el alma es reanimada.
Los sencillos se vuelven sabios, el corazón se purifica y los ojos se iluminan. Como dice Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te pueden ver, ¿no? Sus ojos, nuestros ojos se iluminan, hermanos. Eso que teníamos velado, ¿no? Con esa tela, ahora pueden ver. Podemos ver cosas que antes no veíamos, ¿no? Entonces, el mandato para Timoteo, al igual que para nosotros, es permanecer firme. Firme en lo que hemos aprendido, en lo que creemos, en lo que hemos sido persuadidos. Nadie nos trajo aquí a la fuerza. Nadie le obligó a creer en Cristo, ¿no? En eso perseveremos, ¿sí? Finalmente, hermanos, la Biblia es suficiente, da respuesta a una necesidad primordial, que es la necesidad más profunda de nuestra alma. La Biblia es suficiente porque Dios es suficiente. La Biblia es suficiente porque la obra de Cristo en la cruz es suficiente, y es algo que vamos a estar en las siguientes semanas pues reflexionando. La obra del Señor en la cruz es suficiente. Toda la revelación ya está dada aquí en su palabra, ¿sí? El Apocalipsis es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Ya no hay más, es suficiente la obra en la cruz. ¿Por qué queremos agregar cosas, hermanos? Es completa la obra de Cristo en la cruz. El propósito redentor en Cristo ya fue completado. Llevar a un pecador al arrepentimiento. La Biblia es suficiente, porque como dice aquí Timoteo, otorga la sabiduría. ¿Cómo supo usted que estaba alejado de Dios, que estaba enemistado con Dios y que necesitaba arrepentirse y confiar y poner su fe en Cristo para ser salvo? Dios mismo. La Biblia, su palabra, porque otorga la sabiduría para entender la necesidad de la salvación y cómo alcanzarla, ¿sí? La Biblia es suficiente para guiarnos a cumplir el propósito para el cual fuimos creados. ¿Cuál es ese propósito? Glorificar a Dios y estar con Él, restablecer esa relación y glorificarle en todo lo que hacemos. Para eso es suficiente la Biblia, ¿sí? La Biblia es suficiente para la salvación de nuestra alma. Todo lo que el alma necesita, Dios ya lo habló en su palabra. La necesidad más fuerte o cualquier necesidad de nuestra alma, la Biblia es suficiente. Ya Dios proveyó un camino. Amén, hermanos. Pues vamos a orar para finalizar. Bendito Padre, Señor, le damos a usted la honra y la gloria. Gracias por su palabra, Señor. Gracias por su escritura, Padre, que nos ha sido dada como una guía segura en medio de tanta confusión, Señor. Gracias porque en su palabra encontramos sabiduría para la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, Señor. Padre, que su Santo Espíritu nos ayude a mantenernos firmes en lo que hemos aprendido cada uno de nosotros, Señor, a no desviarnos ni dejarnos llevar por cualquier doctrina, cualquier filosofía, Señor, por voces contrarias a su verdad. Afirme nuestra fe y que permanezca nuestro corazón firme en su palabra, Señor. Guárdenos, bendito Dios, pues de todas estas filosofías, Señor, todo esto que pues
nos influencia día con día, bendito Dios, para permanecer firmes y perseverantes hasta el final, Señor. Confiando, Padre, en que usted, Señor, es un Dios todopoderoso, amoroso. Gracias, en el nombre de su Hijo Jesús oramos. Amén. Hermanos, vamos a alabar.